Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez has planteado el hecho de dejar una rutina negativa, un mal hábito, algo que te está generando perjuicios, ya sea pues comer en exceso o tomar demasiado alcohol o fumar? Pues bien, hay una herramienta ideal que es la técnica de la entrevista motivacional. Una técnica que te la voy a contar, pero también es recomendable que obviamente se haga con el acompañamiento de un profesional de la psicoterapia. La entrevista motivacional básicamente consiste en que el profesional pueda acompañarte en un proceso para hacerte cambiar de mentalidad, que tú mismo puedas llegar a la conclusión de que más vale cambiar ese mal hábito por un hábito que sea mucho más positivo. Para ello se van a transitar una serie de fases, una serie de pautas para que puedas pasar desde una etapa en la que no contemplas para nada que sea posible un cambio, a poco entrar en una etapa que se llama precontemplativa, que te vayas pues preguntando de tal vez podría ser una buena opción para mí, a una etapa que sea contemplativa, que ya empieces a contemplar esa opción de hacer un cambio, de empezar a apuntarte al gimnasio, a tener una vida sana, a poder pues empezar a nutrirte de buenos alimentos o etcétera, en lo que corresponda. Luego pasar a la acción, que haya también un mantenimiento y que si en el caso de que haya alguna recaída, pues que podamos volver a la carga pudiendo incorporar de nuevo unos buenos hábitos. Para ello, el terapeuta o el psicoterapeuta va a acompañar a la persona en un proceso de 5 fases, donde la primera será la de expresar empatía. Es decir, cuando el paciente o el cliente nos relate sus malos hábitos o aquellas adicciones que quiere transformar, nosotros como psicoterapeutas no vamos a rechazar al paciente, sino todo lo contrario, vamos a aceptar aquello que nos está contando para generar o que se genere una buena empatía, una buena conexión con la persona. Es importante que no haya un juicio, porque al final, si queremos que el otro cambie o nosotros queremos cambiar, pues si hay un juicio será complicado. A partir de aquí, una vez tenemos esa empatía ya generada, que está también facilitando que haya una buena vinculación, pasaremos a la fase 2, que es crear una cierta confrontación o una cierta choque de realidad. Es decir, podremos empezar a plantear que sí, si bien es cierto que hemos aceptado a la persona, pero que es necesario que haya un cambio. Entonces plantearemos desde la situación donde está la persona a la nueva situación donde queremos llegar. Es decir, si hay una situación actual donde hay un mal hábito, ¿cuál es la situación ideal donde habría un buen hábito o un hábito saludable? Esto pues, puede generar ciertas tensiones, puede generar también una serie de confrontaciones, pero que son parte también de ese proceso. Cuando tengamos ya definido cuál es el objetivo o cuál es la situación ideal, a partir de aquí, pues entonces podremos seguir con el proceso. La tercera fase es evitar las discusiones, y es que cuando queremos que alguien haga un cambio desde la parte más racional, solo desde la parte de la razón, entraremos muchas veces en bloqueos mentales. Hay que lograr que sea la propia persona que se dé cuenta de la importancia y de la necesidad del cambio. Para ello, siempre es mucho más factible el hecho de trabajar desde el apartado emocional que no solo desde el apartado racional. Podemos obviamente hacer un listado de los pros y contras, pero también es importante trabajar con el apartado de las propias emociones o sentimientos, que al final son los grandes frenos que pueden llegar a bloquear ese proceso de cambio. Y esto nos lleva también al punto número 4, que es darle la vuelta a las resistencias. Y es que cada resistencia hay detrás de o debajo un fundamento. Es decir, las resistencias existen porque hay miedos, hay inseguridades, hay dudas, hay preocupaciones, hay una serie de emociones que se tienen que trabajar. Esas emociones que se tienen que trabajar pueden ser, obviamente, pueden transformarse, pero con el acompañamiento del profesional, no solo con la propia inspiración del paciente, sino que realmente ha de haber un acompañamiento para que también la persona se sienta segura a la hora de ir gestionando todas esas emociones y todos esos sentimientos. Por eso es importante que no haya una discusión, sino que tiene que ser más un acompañamiento, estando los dos en el mismo lado y remando conjuntamente. Y finalmente entramos en la fase número 5, que consiste en fomentar
fomentar la autoeficacia, es decir, que sea a partir de la propia iniciativa del paciente, obviamente como el psicoterapeuta habrá ayudado y apoyado a que el paciente o el cliente se sienta cada vez más capaz, más preparado, más listo, ¿no?, para ese proceso de cambio, y justamente al fomentar esa autoeficacia, esa capacidad de tener esa resolución delante de los problemas o de los retos, lo que hará que al final pues dé los pasos necesarios para poder llegar a cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos. Hay que animar, hay que reforzar, hay que también plantearle todas esas capacidades, habilidades, destrezas, valores que la persona tiene y que puede emplear en esa misión o en ese objetivo, que es tener una vida mucho más sana en el caso de querer transformar una de sus adicciones o de sus conductas perjudiciales. Cuando hemos transitado esas 5 fases, nos encontramos ya en la parte del proceso donde el paciente o el cliente ya está actuando para que haya un cambio en su realidad. Si te ha gustado la técnica, dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal para futuros vídeos. Nos vemos. Chao.